Antecedentes internos de la independencia de México. Los criollos vieron cómo su riqueza e influencia se desvanecía. Las nuevas generaciones de criollos vivirían opresión y persecución, sin importar el origen de su riqueza, ya que las reformas borbónicas daban por un hecho que la riqueza obtenida no era legal. Llegó a tal grado el desprecio por los criollos que incluso se les negó la participación de la Eucaristía y tuvieron que conformarse con el culto a la Virgen Morena de Guadalupe, la Virgen de los Inditos. Los criollos comenzaron a preguntarse, al ser despreciados por España y los españoles, ¿cuál es su origen? ¿Qué los une? ¿Cuál es su historia? Comenzaron con la búsqueda de la historia, tradiciones y costumbres que comenzarían ahora a defender, ya no como españoles o hijos de españoles, sino como americanos, surgiendo un movimiento de identidad llamado el criollismo. ¿Cómo se encontraban económicamente a finales del siglo XVIII? La aplicación de leyes injustas recaudatorias de impuestos provocó la bancarrota financiera de la colonia, existiendo incluso escasez de moneda circulante. Lo interesante es que no todo el dinero se iba a España, ya que ante la ineficiencia de Carlos IV se inició una nueva etapa de corrupción en manos de los españoles. Condiciones políticas. Desde la aplicación de las reformas borbónicas, los españoles ocuparon los cargos públicos, y mientras estuvo Carlos III, la administración fue eficiente. Sin embargo, con su muerte y al tomar el cargo Carlos IV, se inició una etapa de corrupción. Esta etapa de corrupción estaba ahora integrada por los españoles. Las condiciones sociales eran totalmente opuestas. Las grandes diferencias entre los españoles y los criollos eran muy acentuadas, aún más con las demás castas. Los criollos se manifestaron en contra y a ellos se sumaron los pueblos de indios y de las otras castas y de manera frecuente se realizaban manifestaciones por las injusticias que existían entre las distintas castas. Una característica del movimiento del criollismo es la intención de investigar acerca de la historia y el origen de este pueblo que ahora eran los criollos. Francisco Javier Clavijero, un sacerdote jesuita, fue uno de los importantes defensores de la causa criolla. Se interesó por el pasado y origen de los pueblos indígenas y se dio a la tarea de investigar y escribir la historia antigua de México, además de defender la capacidad intelectual de los criollos, ya que los europeos consideraban a los criollos como incapaces de pensar por sí mismos. Como habíamos señalado, una de las características de esta etapa es la corrupción, pero ahora por parte de los españoles, con la muerte de Carlos III. Carlos IV, ante su incapacidad de gobernar, permitió que su primer ministro, Manuel Godoy, nombrara a los administradores y virreyes, como fue el caso de Miguel de la Grúa, amigo de Godoy, que se establece como virrey en la Nueva España. Su gobierno fue totalmente ineficiente e incapaz, y fue considerado como uno de los gobernantes o de los virreyes más corruptos en la época de la Nueva España. Con la ley de la convalidación de vales reales de 1804, acrecentó el descontento de los criollos. Dicha ley obligaba a la Iglesia, que en ese entonces fungía como si fuera un banco, a cobrar los préstamos otorgados a los criollos y enviar el dinero a España, lo cual ocasionó una descapitalización y una crisis económica, ya que esta ley solo se aplicaría a los criollos. Los criollos estaban inconformes y hartos de cómo eran tratados. Pero la gran pregunta, ¿cómo rebelarse ante las autoridades? La respuesta no estaría en la Nueva España. La respuesta
Recuerden que va a venir de las condiciones que va a vivir España con su aliado Francia y desde luego con su líder Napoleón.